Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 en adelante. Vamos a leerlo. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Señor, yo quiero en esta mañana dar gracias por este tiempo, dar gracias por tu iglesia, Señor, una iglesia a la que nos has llamado, Señor, una iglesia en la que servimos, Señor, un lugar, Señor, en el que nos reunimos todos, Señor, a proclamar y a exaltar tu nombre, un lugar en el que nos venimos a edificar, Señor, un lugar, Señor, en donde tú hablas a nuestro corazón y a nuestra vida. Sabemos, Señor, que la iglesia no es allí en la carrera 27, la iglesia somos nosotros, Señor. Y seguimos haciendo iglesia desde cada uno de nuestros hogares. Nuestro corazón se alegra cuando vemos que alguien se conecta y que va llegando a la transmisión, Señor. Oramos porque hoy hables a nuestro corazón, como siempre lo haces, de una manera clara, Señor. Que toques nuestras fibras más profundas, Señor. Y que nos lleves a entender que no solo debemos ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Oramos en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. 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 No olvide compartir esta enseñanza, no olvide animar a otros, no olvide decirle a su familia, ya comenzó la predicación, siéntense, comparta el link por su WhatsApp, comparta el link por sus diferentes redes sociales. Este texto nos habla de lo que significa seguir a Jesús. La palabra allí nos dice, en palabras de Juan, el que afirma que conoce al Señor debe obedecer sus mandamientos. Quien no lo hace, él dice acá, podríamos considerarlo un mentiroso. ¿Sí? Y dice, obedezcan la palabra. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Y yo tengo que decirle aquí tres cosas. Primero, nosotros siempre le hemos hablado a usted de la importancia de seguir a Jesús. Usted y yo hoy tenemos un modelo, un patrón de conducta, nuestro Señor Jesucristo. El pastor Darío hoy compartió con nosotros una enseñanza que habla de las claves en la conducta del creyente. Lo animo a que la escuche. Sobre las 6 de la tarde la estaremos retransmitiendo por nuestras redes sociales. ¿Sí? Nuestro modelo a seguir es Jesucristo. ¿Sí? A lo largo de su vida usted tal vez tuvo malos ejemplos. Usted tuvo su padre, tal vez usted podría decir, mi papá tal vez no me dio tan buen ejemplo, no tuve buenos modelos ni patrones. Usted hoy puede escoger a quién quiere seguir. Y nosotros le animamos a que siga a Jesús. Algún día nosotros tomamos esa decisión, entonces siempre estaremos desde acá, siempre estaremos desde el altar y desde cualquier transmisión, animándolo y mostrándole la importancia de seguir a Jesús y también la necesidad de seguir a Jesús. Entendemos que la única manera de llegar al Padre es a través del Hijo, de Jesucristo. Es por eso que nosotros necesitamos de Él. Sabemos que nuestra vida era un desorden, sabemos que nuestra vida andaba en pecado y que Jesucristo nos perdonó y su sangre, toda, absolutamente toda, derramada en la cruz, trajo redención, perdón de pecados. Nos hizo verdaderamente libres. Entonces nosotros decimos, gracias Jesucristo. No solo entendemos la importancia de seguir a Jesús, sino la necesidad de seguir a Jesús. Pero aquí tengo que decirle algo. La decisión de seguir a Jesús es algo que usted tiene que tomar. Nadie, ni su familia, ni su esposa, ni tus padres van a poder decirte que tomes esa decisión. Eres tú quien debe tomar esa decisión. Y nosotros oramos porque el Señor coloque en ti el querer como el hacer. ¿Qué anhelamos? ¿Qué esperamos luego de cada transmisión, de cada enseñanza? Que tú tomes decisiones que te acerquen a Dios. Y que tú tal vez hoy, si me estás escuchando por primera vez, tomes la decisión de seguir a Jesús. El apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto en su primera carta, primera de Corintios capítulo 11, versículo 1, dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo.
Tú y yo estamos llamados a ser imitadores de Cristo. Tú y yo estamos llamados a seguirle los pasos a Jesús. Ahorita lo hablábamos y lo decíamos en la palabra en Primera de Juan. Si afirmas que permaneces en Cristo, debes vivir como Él vivió. Y miren lo que dice Pedro en la primera carta, capítulo 2. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Es por esta razón que la enseñanza de hoy se llama ¿qué haría Jesús? Y quiero que miremos su vida y su historia a través de los evangelios para que nos demos cuenta no solo lo que Él hizo y aprendamos de eso, sino lo que Él haría hoy en medio de nuestras circunstancias. Esperando que usted tenga en cuenta esto, lo atesore en su corazón y lo ponga en práctica. Somos imitadores de Cristo. La palabra también nos habla de que alcancemos la estatura de Cristo. La palabra también nos dice que pensemos como piensa Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Entonces, hay tres cosas a las que me quiero referir en esta mañana y son, primero, ¿qué haría Jesús frente al necesitado, frente a la necesidad de otros? ¿Qué haría Jesús frente a la tentación? ¿Y qué haría Jesús frente a la prueba? Vamos entonces a revisar la primera de ellas. ¿Qué haría Jesús frente al necesitado? Y aquí quiero ir a Mateo capítulo 14, versículo 14. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Quiero ponerlo en contexto frente a este pasaje. Sabemos que el Señor a lo largo de su ministerio le predicó a muchos, predicó a multitudes y mucha gente lo seguía, mucha gente lo escuchaba y mucha gente era sanada y mucha gente recibía compasión y misericordia de parte de Jesús. Eso es lo que vemos en este momento. Pero ¿qué está viviendo nuestro Señor Jesucristo en ese preciso instante? Si usted lee versículos atrás, en el mismo capítulo 14 de Mateo, se encuentra con la decapitación de Juan el Bautista. Juan el Bautista era pariente de Jesús. Cuando usted lee, por ejemplo, que el ángel le estaba hablando a María, ¿cierto? El ángel le dice a María, hey, tú vas a tener un hijo, se llamará Jesús. Y tu pariente, Elizabeth, también tendrá un hijo. Eran parientes. Entonces, Juan el Bautista era familia de Jesús. Y Jesucristo en ese momento se entera que a Juan el Bautista lo han decapitado. Entristecido, dice la palabra, que se fue a solas, a pasar un tiempo a solas, a orar. Acababa de perder a un ser querido. Y ese es el momento en el que Jesucristo aparece en escena en el versículo 14. Cuando Jesús desembarcó, ¿de dónde venía Jesús? De pasar un tiempo a solas. De pasar un tiempo a solas, tal vez orando al Padre, entristecido porque un familiar, un pariente suyo había muerto de una manera dolorosa. ¿Qué pasa con este momento y qué es lo que yo espero que usted aprenda de esta situación? Jesucristo dice, o la palabra nos dice, Jesucristo desembarcó y vio a tanta gente y tuvo compasión de ellos y los sanó a quienes estaban enfermos. Uno podría decir, date cuenta que aún en medio del dolor y de la situación que estaba viviendo Jesús, aún así ayudó a quienes tenían necesidad. Usted podría decir, pastor, yo en este momento ayudar a otros, tengo suficiente con mis problemas, tengo suficiente con mis necesidades y con mis dificultades como para estar preocupándome por las necesidades de otros. Ojo, ten cuidado. Lee con cuidado este texto y date cuenta que el Señor Jesucristo, inmediatamente antes de sanar y de ayudar a quienes estaban en necesidad allí, estaba pasando un tiempo a solas porque un pariente suyo había muerto decapitado. Entonces, no creas que por el hecho de que estemos pasando por alguna necesidad personal, Dios no te quiera usar para bendecir la vida de otros que también están en necesidad. No hablo solo de ayuda económica, hablo de una palabra de aliento, hablo de una oración por tu hermano.
El pastor Darío en esta mañana precisamente hacía referencia de ayudar al que está débil, animar al que está débil. Y cuando yo te digo de sentir compasión y ver la necesidad del otro y apoyarlo, me refiero no solo a lo material, me refiero no solo a lo económico. Porque tú podrías decir, pastor, pero ¿y si no tengo ni siquiera suficiente para mis necesidades? Para pagar el arriendo, para pagar mi mercado, ¿cómo voy a sacar para darle al otro? No solo me refiero a lo económico, me refiero a esa palabra y esa oración que tal vez tu hermano necesita. Pero también tendríamos que hacer referencia a las iglesias que estaban en la región de Macedonia, porque cuando más necesidades pasaban las iglesias en el sector de Macedonia, más grande era su generosidad. Entonces, la primera cosa que yo te quiero decir es que sin importar la necesidad en la que tú y yo estemos pasando, Dios querrá que tengamos un corazón compasivo hacia el que está en necesidad, porque yo estoy seguro que en nuestra vida Dios ha colocado personas también con necesidad a nuestro lado. Tú hoy, aún en medio de tu necesidad, sabes que hay alguien cercano necesitado. Y tal vez Dios te quiere utilizar a ti. Date cuenta que la palabra nos dice, y Jesucristo vio a tanta gente. Y cuando hablamos de ver la necesidad en el otro, podríamos decir, no estamos centrados solo en nosotros. Y quiero que tengas claro eso. Tú no puedes estar centrado solo en ti. Tú tienes que revisar quiénes están a tu lado, quiénes están cercanos a ti. Porque el Señor dice, no solo vio, sino que sintió compasión, se dolió. Sentir compasión es eso, es sentir dolor ante la necesidad del otro. Y hacer algo, porque dice la palabra que el Señor lo sanó. Hay personas que se quedan solo contemplando la necesidad del otro y no hacen absolutamente nada. Esa es otra gran enseñanza que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Él no solo ve, sino que siente compasión y hace algo. Haz una llamada, ora por esa persona, dile, hermano, mire, cuenta conmigo de manera incondicional. Sepa usted que yo y mi familia lo estaremos apoyando. Sepa que ahí estaremos guerreando con usted y animándolo a seguir en su fe. Tengamos presente eso. El Señor Jesucristo mostró compasión por otros. Y aquí hablamos de la actitud humilde y actitud de servicio que nuestro Señor Jesucristo mostró a lo largo de todo su ministerio terrenal. Yo lo escribí de esta manera. La compasión te mueve a servirle al otro. Aquí tenemos que hablar también de servicio. Aquí tenemos que hablar que debes revestirte de humildad para servirle a otros. Ustedes se dan cuenta cómo el Señor Jesucristo a lo largo de todo el ministerio mostró esa actitud de servicio, apoyo y bendición a otros. Y nos damos cuenta cómo el Señor hizo un énfasis en el tema del servicio en el lavatorio de los pies. Cuando le lavó los pies a sus discípulos, les habló del servicio. Fue una de las últimas cosas que el Señor Jesús les enseñó a ellos. Y entonces cuando uno piensa en que el Señor habló de eso, como habló de la gran comisión, pues de la misma manera creo que tiene mucho valor el servir a otros. Hemos aprendido durante muchos años, el cristiano que no sirve, no sirve. El cristiano está hecho para servir. El cristiano está hecho para fijar no solo la mirada en él, sino en la mirada del hermano. Recordemos cuando los maestros de la ley y los fariseos le preguntaron a Jesús y le dijeron, Señor, tú dinos cuál es el mandamiento más importante de la ley. Y el Señor Jesucristo respondió, la ley se resume en un mandamiento, amarás al Señor con todas las fuerzas de tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y allí hablamos de ese auténtico interés en los demás. Entonces, ¿cómo estamos cuando vemos la necesidad de nuestro hermano? ¿Qué actitud tomamos? ¿Indiferencia? ¿O nos remangamos la camisa y decimos, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo servir? Aquí estoy. Sabes que cuentas conmigo. ¿Quieres que oremos? La actitud de nuestro Señor Jesucristo es inspiradora. ¿Sí? Lo decíamos hace unos domingos atrás. El influencer más grande a lo largo de toda la historia se llama Jesucristo. Si hoy el Señor Jesucristo tuviera un canal en YouTube, en Instagram, en Facebook, sería el influencer con mayores seguidores y con mayores me gustas del mundo. Eso se lo puedo asegurar. Entonces, el ver a nuestro Señor Jesucristo nos inspira a hacer lo que Él hizo.
a atender la necesidad de mi hermano. Y miren que aquí hay algo bonito también. En ese mismo capítulo, pero ya en el versículo 16, luego de que el Señor Jesucristo los ha sanado y los ha ayudado, y los discípulos le dicen a Jesucristo: Señor, despachemos a toda esta gente para que se vayan para su casa y coman algo y busquen a ver dónde van a comer. Y el Señor les dice en el versículo 16 de ese mismo capítulo 14, dice: no tienen que irse, denles ustedes mismos de comer. Versículo 17. Ellos objetaron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Versículo 18. Tráiganmelos acá, les dijo Jesús. Y mandó a que la gente se sentara sobre la hierba. ¿Sí ve lo que hace Jesucristo? Y usted conoce muy bien este texto. Usted sabe muy bien que el Señor Jesucristo multiplicó y todos se alimentaron. Entonces uno podría pensar en algo, uno podría pensar en que Jesucristo hubiera dicho: ok, sí, no, la verdad, yo ya los sané, que otro los alimente. Ojo, porque usted puede llegar a decir: no, pues yo ya lo ayudé una vez, que lo ayude otro. Ojo, pilas, atentos con esto. Démonos cuenta cómo el Señor Jesucristo no solo tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos, sino que, tienen hambre también. Listo, siéntenlos que les vamos a dar alimento a todos, y los hizo sentar sobre la hierba. Mandémoslos para otro lado. No, ustedes mismos les van a dar de comer, le dice a los discípulos. Y estamos seguros, los comentaristas bíblicos lo dicen, que el Señor también buscaba probar la fe de sus discípulos, porque pues eran unos pocos panes y unos pocos peces, ¿y cómo vamos a hacer? Y el Señor dice: tráiganmelos. Y cuando yo digo tráiganmelos, cuando yo escucho que el Señor dice tráiganmelos, yo digo: ok, mis recursos están en las manos del Señor. Y cuando mis recursos están en las manos del Señor, el Señor los va a multiplicar. Y no solo va a traer bendición para mi casa, sino que esa bendición alcanzará a otros. Tenga presente esto siempre. Cuando el Señor lo bendice a usted, es para que usted no se llene. No, es para que usted bendiga a otros. La bendición del Señor alcanza para que usted bendiga a otros. Entienda el verdadero sentido de la bendición que Dios ha traído a su vida y que Dios ha entregado en sus manos. ¿Ok? Entonces, examinemos nuestra vida, examinemos lo que el Señor Jesucristo hizo y hagamos lo que hizo Jesús. Recuerde, la enseñanza de hoy se llama ¿qué haría Jesús? ¿Qué crees que haría Jesús ante la necesidad de esa persona que tú conoces? Tal vez está en tu casa, tal vez es una familia, tal vez es un vecino, tal vez está en tu barrio, tal vez es alguien, compañero tuyo de servicio. ¿Qué crees que haría Jesús luego de haber examinado el texto, luego de haber visto cómo el Señor sintió compasión? Yo esperaría que tú entiendas que el Señor te está llamando a servir, porque el servirle a otro no solo bendecirá tu vida, sino bendecirá a esa otra persona. Amén. Es la primera cosa. Vamos frente a la segunda cosa. ¿Qué haría Jesús frente a la tentación? Y aquí nos remitimos a Mateo capítulo 4, versículo 1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso. Yo quiero que examinemos esto. Lo hemos revisado en muchas ocasiones. No es la primera vez que usted lee este texto. Es probable que usted en su Biblia lo tenga subrayado. Y de este texto hemos aprendido muchísimas cosas. Nos damos cuenta cómo llega un momento de escasez en la vida del Señor. Tuvo hambre y no tenía que comer. No tenía, estaba en el desierto y tuvo hambre. Ese momento Satanás lo aprovechó. ¿Lo aprovechó para qué? Dice, el tentador, que es Satanás, se le acercó y le propuso. A nosotros hoy, en medio de esta escasez, en medio de esta situación difícil que hemos estado enfrentando, ya llevamos más de 6 meses en el tema de la cuarentena. A lo largo de estos 6 meses, algunas personas han perdido muchísimas cosas. Hay personas que están pasando por mucha necesidad. Y en medio de esa situación, Satanás ya ha llegado a traer pensamientos.
Y así como lo hizo con el Señor Jesucristo, tenga la seguridad de que lo va a hacer con usted. Van a llegar hasta personas que le van a proponer cosas. Así como Satanás vino a proponer, se atrevió, uno diría atrevido, se atrevió a proponerle al Señor Jesucristo, pues de la misma manera van a llegar muchas cosas en este momento que van a buscar ¿qué? Que tú abandones, que tú te quejes, que tú te apartes, que tú tomes otro camino. Y aquí hay dos cosas que le dice Satanás y que tocan dos necesidades vitales en usted y en mí. Dice, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. La primera cosa que yo le diría es alimento, ¿sí? Provisión. Satanás sabía que Jesucristo, luego de 40 días, tenía hambre. Y entonces, él le dice, ordena, mira, si tú le dices a esas piedras que se conviertan en pan, te vas a poder comer ese pan. Satanás sabía el poder que tenía Jesús. Recuerde cómo Jesucristo en unos pocos segundos convirtió el agua en vino. Pues de la misma manera pudo haber convertido las piedras en pan y pudo haber saciado esa hambre que tenía. En medio de la necesidad y en medio de la falta de provisión, muchos pensamientos han llegado a tu vida que buscan desviarte, que buscan... La tentación tuya ahorita, ¿cuál es? Que te quejes en contra de Dios cuando hablamos de provisión. Señor, pero ¿y si tú estuvieras y existieras, Señor, por qué permites que yo pase por esta necesidad, Señor? Si tú se supone has dicho que tienes una vida abundante para mí, ¿por qué tanta escasez, Señor? Pero ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Como un rey David en el Salmo capítulo 13, cuando expresó y dijo, ¿hasta cuándo, Señor? Entonces, una de las cosas que vas a terminar haciendo, la tentación te va a llevar a eso, te va a tentar a quejarte en contra de Dios, a recriminarle a Dios, a dudar de lo que Dios ha dicho cuando habla de la provisión. Jesucristo les dijo a sus discípulos, no se preocupen por qué comerán o por con qué se vestirán. Su Padre que está en el cielo conoce cada una de sus necesidades y las va a suplir. No se inquieten, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué cosas has terminado diciendo hoy en medio de la falta de provisión? Aquí estamos hablando primero de alimento, de ese alimento en la mesa, tal vez del mercado, tú dices no ha sido suficiente. El Señor Jesús le responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este versículo es un versículo que mi hija, que Cata, y Gaby también, pero Cata lo recita todo el tiempo, no lo está recordando en cada momento. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ten presente que el proveedor de tu casa es el Señor. Y así como lo leíamos ahorita, esos pocos panes y esos pocos peces en manos de Dios se van a multiplicar. Y hay personas que podrán decirlo allí desde su casa. Pastor, yo lo he experimentado a lo largo de estos meses. Habían muy pocas cosas en la nevera y con eso se hizo almuerzo y alcanzó y comimos. Y Dios también trajo la bendición a través de una familia, a través de un amigo, a través de la iglesia y no nos ha faltado. Y Dios ha traído el maná todos los días. No se te olvide que el proveedor de tu casa es el Señor. Ten cuidado con caer en la tentación de quejarte. Ten cuidado con caer en la tentación de renegar. Y hay otra cosa que le dice Satanás al Señor Jesucristo. Luego de que no puede, pues la verdad es que Satanás nunca puede contra Jesús. Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo porque escrito está. Ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. ¿Sabe ahora de qué le hablo acá? De protección. Ahorita le hablé de provisión, ahora le hablo de protección. Y algunas personas pueden llegar a decir, pastor, mi familiar se enfermó y el Señor no lo sanó, y el Señor no lo protegió, y el Señor no lo guardó.
Y la fe de muchos hoy está quebrada. ¿Por qué? Porque olvidaron o han olvidado que Dios es soberano. Piensa en algo. Algunas personas dicen, pastor, pero estuvo en un tratamiento y no logró salir. Piensa en que Dios conoce muy bien las cosas, conoce el fin desde el principio, y tal vez tu familiar iba a quedar en una condición muy delicada y lo mejor era que el Señor se lo llevara, y eso estaba dentro de los planes del Señor. ¿Nos cuesta trabajo desprendernos? Sí, claro, hay algo que se llama apego y hay algo que se forma en nosotros hacia nuestros seres queridos, y es eso. Usted puede decir, pastor, estoy enfermo, y no que el Señor me iba a guardar y que no me iba a enfermar y que no me iba a dar nada. Y entonces hay personas que dudan de la protección. Hay personas que dicen, si Dios fuera todopoderoso, ¿por qué no me sanó? Si Dios fuera todopoderoso, ¿por qué permitió que el COVID tocara mi vida? Y hace un momento, antes de comenzar la transmisión, tuve la oportunidad de poder saludar, o bueno, no de saludar, sino de escuchar el mensaje de Margarita Cabanzo, miembro de la iglesia, una persona que pasó por COVID. Y el Señor la sacó y el Señor la guardó. Pero así como el Señor la guardó y la sacó a ella, a muchos de sus familiares, hay personas que me están escuchando y pueden decir, partió a la presencia del Señor. Y nosotros oramos por ustedes, oramos porque el Señor los fortalezca y porque los levante, porque el Señor ha prometido que en medio de esta situación Él los va a sostener, Él los va a guiar, Él los va a cuidar. Pero tengan cuidado en dudar de la protección de Dios. ¿Por qué? Porque la tentación no sabe hacia dónde lo va a llevar, a que usted abandone su fe, o a que usted tome otro camino diferente, a que usted diga, ok, Dios no me ayudó, entonces voy a hacer las cosas a mi manera. Tengamos mucho cuidado con eso. El Señor Jesucristo nos muestra cómo en medio de la tentación Él recordó la palabra. Y queremos que usted medite en la palabra, examine la palabra, la atesore en su corazón y la recuerde cada vez que venga un pensamiento que lo lleve a abandonar, que lo lleve a quejarse, que lo lleve a dudar o a querer tomar otro camino diferente. Amén. Entonces, luego de este momento en la vida de nuestro Señor Jesucristo, pregúntese, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús frente a la tentación o que tienen los jóvenes o las personas ahorita en cuarentena, que están tanto tiempo frente al computador, expuestos ante tanta porquería y ante tanta información, a la sobreexposición? ¿Qué crees que haría Jesús? ¿Cuál crees que es el llamado que el Señor te hace? El Señor te dice, vivan en santidad y en integridad, apártense del pecado. Leía no hace mucho un libro que decía que los jóvenes hoy día, de la casa al colegio, en el autobús o en el carro, son más tentados, en ese pequeño lapso de tiempo, son más tentados que nuestro abuelito cuando salía los viernes de fiesta y era tentado. El joven hoy está sobreexpuesto. Usted también está sobreexpuesto a la tentación. Hay muchísimas cosas que a través de las redes sociales y en los tiempos de descanso y tiempos de ocio que usted ha tenido a lo largo de esta cuarentena, de tanta quietud y de quedarse tanto en casa, que lo llevan a buscar caminos que a Dios no le agradan. Entonces, recuerde bien lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. El Señor Jesucristo se mantuvo firme. El Señor Jesucristo no cedió ante la tentación. Entonces, es nuestro llamado. Es el llamado que el Señor le hace a usted en esta mañana. Vamos a recapitular entonces. Ya hemos revisado lo que haría nuestro Señor Jesucristo frente a la necesidad del otro. Y también hemos revisado lo que haría Jesús frente a la tentación, entendiendo el momento en el que Él estuvo con Satanás en el desierto. Ahora quiero que revisemos la tercera y última. ¿Qué haría Jesús frente a la prueba? Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante, nos muestra el momento en el que el Señor Jesucristo se va al monte de Getsemaní. Yo quiero que usted me acompañe leyendo allí Mateo capítulo 26, versículo 36. Luego Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo,
Siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Aquí hay varias cosas que yo quiero que usted y yo repasemos y recordemos. ¿Qué hizo Jesús frente a la prueba? ¿Y qué espera que tú y yo hagamos frente a la prueba? Recuerde que somos imitadores de Jesús. Recuerde lo que dijimos al comienzo de la enseñanza. Si afirmamos permanecer en Cristo, vamos a hacer lo que Él hizo. Y en este texto se dejan ver varias cosas. Primero, nuestro Señor Jesucristo buscó un lugar a solas. Dice la palabra que se llevó a algunos de sus discípulos y les dijo, quédense aquí. Y yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Una de las cosas que aprendemos y que ministran más nuestro corazón al ver la vida de nuestro Señor Jesucristo es la dependencia. Que aún siendo Dios, buscaba al Padre en oración. Dice la palabra que allí duró casi toda la noche orando. Es el momento inmediatamente anterior de la llegada de Judas con los soldados. Es el momento anterior a ser arrestado nuestro Señor Jesucristo. El Getsemaní no es la prueba de Jesús. La prueba de Jesús fue después, la pasión, el Calvario. Pero el Señor Jesucristo está postrado delante del Padre orando, porque sabe lo que viene. Tú y yo hoy sabemos la situación que estamos viviendo, lo difícil que llega a ser, lo compleja que está siendo la situación. Y lo que espera nuestro Señor Jesucristo es que nosotros vayamos a solas. Cuando tú miras este momento en los otros evangelios, te das cuenta de cosas tales como, fíjate lo que dice Juan capítulo 18, versículo 2. Judas, quien lo iba a traicionar, conocía muy bien el lugar, porque muchas veces Jesús se reunió allí con sus discípulos. Lo tenía por costumbre. Aunque Jesucristo tenía un ministerio sumamente atareado, buscó ese tiempo de oración a solas. Sé y conozco la vida de muchos de los que me están escuchando. Sé las dificultades y las situaciones a las que están expuestas. Haz un alto y entiende que debes ir a la presencia de Dios. Debes ir a orar, a abrirle tu corazón a Él, a decirle, Señor, necesito que me apoyes, necesito que me ayudes, necesito que me guíes, necesito que me muestres, necesito que me exhortes, necesito que me enseñes. Dependencia. En medio de la prueba, el Señor Jesucristo no solo mostró dependencia, sino que también mostró obediencia. Recuerda lo que dice el Señor allí. Señor, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Recuérdale a tu vecino, en medio de la prueba, estás llamado a depender y a obedecer. Y entonces, yo te preguntaría a ti algo. ¿Cuál es tu Getsemaní? Ese lugar al que Jesús iba con frecuencia con sus discípulos. No era la primera vez que Él iba. Es por eso que Judas entiende dónde está Jesucristo. Judas dice, lo voy a buscar a Getsemaní, porque en varias ocasiones Él nos ha llevado allí. ¿Cuál es tu Getsemaní? ¿Cuál es ese lugar al que tú vas con frecuencia a orar? ¿Tienes ese lugar? ¿Tienes ese lugar en donde tú podrías decir, sí, yo tengo en mi casa un espacio, hasta un sillón, una mesa, un lugar, un oratorio, no sé, tú sabes de qué te estoy hablando. Tú sabes de a qué lugar me estoy refiriendo. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra eso, que siendo el más santo que todos nosotros, oró. Siendo el más sabio que todos nosotros, oró. Mostró una actitud de dependencia. Te pregunto, ¿cuánto tiempo
tardas en la presencia de Dios. Martín Lutero, sin ánimo a equivocarme, dijo: tengo tantas cosas por hacer en este día que dedicaré mis 3 primeras horas a la oración. Jesucristo sabía que venía oposición. Jesucristo desde siempre sabía. Recuerda cuando los maestros de la ley y los escribas buscaban ponerle una trampa para tomarlo preso y para asesinarlo. Jesucristo lo sabía. Jesucristo conocía la mala intención de esas personas. Y tú puedes estar hoy expuesto a eso y tú puedes saber, hay gente a tu lado o que te está mirando que tiene muy malas intenciones y que quiere buscarte la caída y que quiere lastimarte y que quiere hacerte daño. ¿Y qué haces tú? Tu llamado y mi llamado es orar por ellos. Jesucristo dice: oren por sus enemigos, oren por los que les presenten oposición, oren por los que se levanten en su contra. Si ustedes se dan cuenta, el Señor Jesucristo sabía lo que venía, sabía que lo iban a tomar preso, y el Señor Jesucristo no le dice a sus discípulos: vámonos para el monte Getsemaní a montar la estrategia para sabernos defender. No, el Señor Jesucristo les dice: vengan y les enseño cómo es que se contrarresta a la oposición, vengan y les enseño cómo se hacen las cosas en el reino de los cielos. Y entonces Jesucristo les dice: vamos a orar, ustedes se van a quedar orando acá. Ok, ¿qué nos muestra la historia? Que los discípulos se durmieron y que el Señor vino 3 veces. 3 veces regresó y les dijo: oigan, ¿ustedes no pueden quedar despiertos? Y dice la palabra que sus ojos se les cerraban, que sus ojos se les cerraban. ¿Se le parece a alguien? Y de pronto usted en su casa: vamos a orar. Y sus hijos o su esposo empieza: sí, mijita, oremos. Pero abra los ojos, no se quede dormido. Pues mire, si al Señor Jesucristo le tocó batallar con sus discípulos y pullarlos y animarlos, pues nosotros también estamos llamados a eso con nuestros hijos, con nuestros seres queridos y con aquellos que están empezando a orar. Pero el llamado que el Señor Jesucristo nos hace es a la oración. En medio de la oposición, el Señor te llama a la oración. Si tú sabes que alguien se va a levantar en tu contra por estos días, ponte a orar, ponte a ayunar y muéstrale al Señor que dependes de Él. Ve a ese lugar al que vas con frecuencia. ¿Cuál es ese lugar recurrente? ¿Cuál es ese sitio al que tú vas a orar? Porque eso es lo que nos llama a eso nos llama Jesucristo. Amén. ¿Qué otra cosa aprendemos de nuestro Señor Jesús? El Señor Jesucristo les dice: esta es la angustia que me invade, que me siento morir. Dice la palabra, se empezó a sentir triste y se empezó a sentir angustiado. Eso se lo estoy leyendo de Mateo, pero en Marcos también. Dice, se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Y yo le podría hablar de las emociones de Jesús. Y yo le podría decir lo que dice el autor de Hebreos. Tenemos a un sumo sacerdote que conoce nuestras debilidades y que se compadece ante ellas, que conoce nuestro dolor y que lo va a sanar, pero que lo conoce, que conoce tu dolor, tus llantos, tus lágrimas, tu temor, tu angustia. El Señor las conoce. El Señor te podría decir, yo pasé por eso, pero quiero enseñarte el lugar en donde vas a encontrar paz para tu alma, para tu corazón, para tu espíritu. La presencia misma de Dios. Si tú estás lleno de temor, de angustia, la solución está de rodillas. Tú te arrodillas delante de Dios y le dices, Señor, ayúdame. El Señor te va a dar una salida, el Señor te va a mostrar. Recuerda que el Señor dice, no hay nada que tú y yo vayamos a vivir que no seamos capaces de soportar. Y al final el Señor va a dar una salida para que tengamos una esperanza. Y entonces yo digo, Señor, tú estás conmigo y tú me vas a fortalecer. Y sé que no lo hago en mis fuerzas, sino en las tuyas y me apoyo en ti. Pero el Señor Jesucristo aquí nos está dejando ver sus emociones para podernos decir, hey, sé y conozco el dolor por el que estás pasando. Conozco tu necesidad. O sea, tú tienes que tener la certeza de que el Señor conoce tu necesidad, pero también tienes que tener la certeza de que el Señor va a suplir tu necesidad. Y tienes que tener la certeza de que tu mayor necesidad es Jesucristo. Amén. ¿Qué otra cosa aprendemos a través de este momento? Que Jesucristo no se fue solo. Porque el Señor Jesucristo se llevó, como lo leíamos ahorita, a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Por qué se los llevó? ¿Por qué no se fue solo? Porque Él necesitaba enseñarles
la manera en la que tenían que guerrear y enfrentar la oposición y la dificultad. Muchachos, es así como se hace. Es en oración. Pero entonces yo quiero pensar en algo. Yo quiero pensar en nosotros, aquí, en medio de nuestra necesidad. ¿Qué crees tú que está buscando el Señor enseñarte a través de este pasaje? Que compartas tu necesidad, tu dolor, tu tristeza con otros. ¿Quiénes son esas personas en las que tú te puedes apoyar? A las que les puedes abrir tu corazón. Con quienes sabes que cuentas para orar. Aquel que te dice, hermano, tranquilo, ánimo. No se inquiete por nada. No desvíe su mirada de Jesús. Manténganse firmes, progresando siempre. ¿Tienes esa clase de amigos? Si no los tienes, ora. Ayer lo hablábamos en TMT. Ora por esas personas. Ora por ese amigo por ese amigo intercesor, por ese amigo que te apoya, por ese amigo que está allí respaldándote. Jesucristo se los llevó a ellos. Es bueno que tú le abras el corazón a un amigo. Si no lo tienes, quiero decirte, la unidad bíblica de consejería está a tu servicio. La iglesia tiene una unidad bíblica de consejería. Un lugar en donde tú puedes pedir consejería, cita, y allí el consejero o la consejera, a la luz de la palabra, te orientará y te mostrará lo que Dios te dice y lo que Dios espera de ti. Ten presente que el Señor Jesucristo compartió su dolor, porque la palabra no lo muestra. El Señor dice, les dijo, es tal mi angustia que me siento morir. Habla con alguien, compártelo con tus amigos y pídeles que oren por ti, que te apoyen en oración. Eso haría Jesús. Eso haría Jesús en medio de la prueba. Así como hablamos de su dependencia, también hablamos de su obediencia. Señor, y tú podrías decirle hoy, Señor, como el Señor Jesucristo oró en Getsemaní, yo oro hoy, Señor, ¿hasta cuándo esta situación? Ha sido doloroso para mí, ha sido difícil, Señor. Me gustaría que me evitaras este trago amargo, porque no es fácil. Pero, Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Si estoy viviendo esto es porque tienes un propósito, porque hay algo que estás formando en mi vida. Y entonces camino de esa manera. Si sabes que ante la prueba hay tanta oposición, recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo estando en la cruz. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay gente que se levanta en oposición y que el Señor te dice, hey, en oración y en ayuno vas a lograr salir adelante frente a esto. Y ora por ellos. Ora por esas personas que te quieren hacer daño. Ora por esas personas que se levantan en tu contra. Como el Señor Jesucristo lo hizo. Amén. Y mira, quiero cerrar con este texto. Texto que citamos hace un segundo. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que recibamos misericordia y para hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Hoy, así como el Señor Jesucristo nos recuerda que Él buscó al Padre en medio de la necesidad, yo hoy te animo a que busques a Jesús, a que te postres ante Él y a que le digas, Señor, conoces mi necesidad. Sé que tú te compadeces de mí, Señor. Sé que te sigo, he creído en ti, Señor. Y tú me has dicho que quienes llaman o quienes dicen ser los míos, obedecen mis mandamientos. Si decimos que permanecemos en Él, hacemos lo que Él hizo. Revisemos qué estamos haciendo frente al que tiene necesidad. Revisemos cómo estamos reaccionando y actuando frente al pecado, frente a la tentación. Y también revisemos cómo estamos enfrentando la prueba, cómo estamos enfrentando la oposición. Hagámonos esa pregunta. Señor, ¿qué harías tú en mi caso?
¿qué harías tú en mi lugar? Y cuando Dios te hable y te responda, no solo sé un oidor, sino un hacedor. Pon en práctica y síguele los pasos a Jesús. Vamos a orar. Señor, damos gracias infinitas por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por hablar a nuestra vida. Señor, conoces bien, Señor, cada uno de nuestros momentos de vida, Señor. Conoces nuestra necesidad, conoces nuestras alegrías también, conoces nuestra dificultad, Señor. Sabemos que estás cerca, sabemos que caminas junto a nosotros. Hoy, Jesús, recordando que tú eres y reconociendo que tú eres incomparable, Señor, nos inspira, Señor. Eres admirable, Señor, y eres digno de toda adoración. Hoy, Señor, hablas a nuestra vida, Señor, y nos dices, ten atención frente al que tiene necesidad. Ten cuidado frente a la tentación. Y ten claro lo que tienes que hacer en medio de la prueba. Gracias, Jesús. Gracias por hablar a nuestro corazón y hablar a nuestra vida. Te amamos y la gloria y la honra sean solo para ti, Jesús. Como iglesia oramos en tu nombre y te amamos. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.